Cami, yo esto antes no lo podía hablar ni lo podía decir así como te lo estoy contando porque a mí el corazón me latía a 3000. Hoy estoy completamente sana de eso porque te lo puedo decir. Yo estaba como en un trance, te lo juro. O sea, un trance donde yo no sabía como si era real o no era real. Llega un punto en que la psicóloga también me dice que me tengo que medicar. Tenía mucho insomnio, mucha ansiedad, no podía dormir. Y ahí fue donde yo dije, yo necesito encontrar otra cosa, no quiero terminar loca ni quitándome la vida por no consumir este fármaco si no lo tengo a mano. Y ahí fue donde empecé a encontrar todas las terapias alternativas. Bueno, estamos en un capítulo número 2 que en mi podcast este va a ser el 19 ya, pero este va a ser el número 2 en YouTube con video, con una de mis personas favoritas en toda la tierra, así que acá les presento a la Jenny, o en Costa Rica sería la Jenny. Un sentimiento grande que tengo en mi corazón es invitar personas que me inspiran mucho, de todo tipo, o sea, puede ser de un montón de rubros diferentes, pero que hicieron de lo más duro de su vida como algo hermoso, que lograron encontrar belleza en eso y que hoy día ayudan a otras personas con sus procesos. Entonces, creo que Jenny es la persona ideal también para hablar de esto. Así que muy emocionada. Jenny es licenciada en educación, es una teacher de corazón, trabajó mucho tiempo también con niños. Y hizo un máster en neuropsicopedagogía. Yo esto me lo tuve que aprender porque no es fácil ni de decir. Bueno, estudió un montón de cosas más y hoy en día se está dedicando a eso, pero es una locura cómo todo se engrana con su historia. Así que bienvenida, amiga, teacher, neuropsicopedagoga. Gracias por estar acá. Hola, bueno, pues qué honor para mí estar en un podcast. Sinceramente es la primera vez que me invitan a uno y para mí es muy especial que sea con Camila. Em, Tengo mi propio podcast y yo lo que hago es entrevistar a la gente, pero bueno, hoy me va a tocar a mí contar mi historia para poder ayudar a otros a darles y sumarles de que de lo terrible también se puede transformar algo hermoso, así como lo dijo Cami. Y bueno, sí, total, he sido teacher por muchísimos años y bueno, luego empecé con este máster en neuropsicopedagogía que amo, me encanta. Y bueno, ahí más adelante les voy contando cómo fue que tomé esa decisión de decir, ok, ya no trabajo más con niños y me dedico ahora a ayudar y apoyar a otras personas que hayan pasado en un proceso como por el que yo pasé y seguir expandiendo el mensaje por medio de este podcast tan hermoso que tiene Camila, que si yo sé que ya lo han escuchado anteriormente, saben el valor tan grande que tiene y lo sanador que es solamente conectarse a escuchar un ratito como este. Me encanta. Jenny, mi primera pregunta que me da curiosidad a mí, o sea, yo también la estoy descubriendo más en el podcast, es ¿cómo llegaste a estudiar lo que estudiaste? ¿Qué te llevó a decir cómo quiero ser teacher? Creo que en mi vida se hizo como por muchas fases, pero hubo un momento cuando estaba saliendo del colegio en que había muchísimas carreras, pero tenía unas creencias limitantes muy arraigadas. Claramente ustedes saben a lo que me refiero con esto, ¿verdad? Que en esos momentos nuestra conciencia no estaba tan expandida como ahora, pero en ese momento yo fui a tratar de aplicar para ser aeromoza y la oportunidad, bueno, no se dio y luego de eso yo dije como, ay, ese era mi sueño, eso era lo que quería hacer, ahora qué va a pasar conmigo. Y por muchos años trabajé como niñera y se me daba muy bien el estar con los niños, cuidarlos, enseñarles, era como parte de mí, algo que ya traía porque trabajo desde que tengo 14 años, ¿verdad? Entonces, este, al llegar la parte de la universidad, dije, bueno, voy a tomar la decisión de llevar algo de educación. Entonces, primero pensé, ok, educación secundaria y veía a los adolescentes y yo no, este no es el camino. Luego fui a primaria y veía como que los niños ya tenían como muchas creencias y ya muchos programas de crianza muy arraigados en ellos y yo dije, es como muy difícil como profe poder experimentar aquí. Entonces me fui a estudiar un poco lo que era educación de infancia, de primera infancia, o sea, lo que le llamamos nosotros preescolar. Y me encantó porque estaban saliendo ya muchos temas de neurociencias y los niños
cuando van a entrar a la parte educativa, que es en su primer septenio, que el primer septenio es de los 0 a los 6 años, me di cuenta que eran como un teléfono donde le instalas apps, un ejemplo, ¿verdad? Entonces yo estaba como imaginándome todo aquello que yo podía enseñar, la semillita que ellos necesitaban para después empezar su primaria o su secundaria, la podía dejar yo como profe. Entonces eso fue lo que me inspiró, como dije, wow, ok, voy a poder empezar desde el primer momento que ellos dan ese paso al kinder, esos primeros 2 años que ellos tienen es su primer memoria y yo voy a estar ahí. Entonces eso fue lo que me motivó a empezar como teacher en ese camino como profe. Me encanta, qué hermoso. Como que sentiste, acá puedo aportarles mucho más y sembrar cosas para toda su vida. Me da curiosidad, según tu visión, ¿qué crees que es lo más importante que se le puede transmitir a un niño en esa edad temprana? Como si le pudieras dejar solo una cosa, ¿qué sería? Bueno, para mí, pues lo más importante son los padres, ¿verdad? Más allá de lo que un profesor pueda dar, los que tienen esa primera intencionalidad en la vida de sus hijos son los papás. Y desde mi experiencia propia y dándole este mensaje, si eres mamá o papá o estás pensando en tener hijos, eh, vos sos el que mete el primer chip, ¿ya? Y por mucho tiempo pensé que yo estaba como instalando esas apps de una forma muy creativa en ellos, pero con el tiempo me di cuenta de que todo tal vez el trabajo que yo hacía maravilloso en ellos podía ser interrumpido por la crianza de sus padres, por los patrones arraigados que tienen los padres. Entonces yo siento que el mensaje que quisiera dejarle siempre a los niños, y si hay aquí algún profesor o terapeuta que trabaje con niños, es que les enseñen que todo se puede desde el amor, no desde el miedo ni de la frustración, porque el sistema educativo, tal vez algunos estén de acuerdo conmigo en esto, y los que no, pues todo bien, pero esto fue lo que yo aprendí. Si empiezas a enseñarle a un niño desde las reglas, desde el miedo, la frustración y que no se pueden equivocar porque está mal, estás creando una inseguridad para toda su vida. Y se los dice alguien que pasó por eso y sé que hay muchos aquí que se van a identificar en que si mis padres me transmiten ese miedo y esa frustración, el no equivocarme, el que tengo que seguir reglas desde casa, y entiéndame que no son las reglas cotidianas que nos forman como personas, sino más allá de la enseñanza y el aprendizaje. Y llegan y tocan a sus profesores en la escuela y viene lo mismo, cómo te tienes que sentar, cómo tienes que comer, cómo tienes que leer. Si no hacemos eso desde las bases del amor, si no enseñamos que equivocarse desde el amor está bien, simplemente vamos a empezar a generar lo mismo que ha venido por años de transmitirles a los niños de que toda su vida va a estar en función de ese sentimiento que llevamos durante toda la vida hasta que hacemos este despertar y decimos, wow, o sea, yo tengo derecho a sentir, tengo derecho a equivocarme, tengo derecho a frustrarme, tengo derecho a sentir el miedo, pero no nos dan Ujú. esas bases. Entonces, ojalá que con este inicio, esta introducción, sepan más o menos por dónde voy y que cuando les empiece a contar un poco de mi historia, sepan por qué es tan importante el cerebro en la primera infancia, qué tan importante es instalarle a los chicos desde el amor el aprendizaje, bueno, ¿Sabes positivo. qué? Me hace pensar que yo me acuerdo esto mucho de no llores, de no tengas miedo. Incluso hay papás que a los nenes varones le decían como los de tal apellido, por ejemplo, fuera ese Velasco, los Velasco no tienen miedo, son valientes, no sé qué. Y es como que uno se empieza a sentir muy aislado porque dice, ok, todas mis referencias en la vida no tienen miedo, entonces yo tengo miedo, entonces estoy mal y encima solo me pasa a mí. Y como no tengas miedo y que enojarte está mal y que expresarte si es con mucha intensidad está mal, que mejor más callado. Y es muy claro, no sé si a vos te pasa que lo ves con adultos, que te quieren decir eso a vos, como que llorás y como, no, no llores, no, no te enojes, no, esto. Y es como, o sea, yo por dentro solo pienso, uy, cómo reprimieron a esta persona de chiquito. Y como Tal todavía no cual. se dio cuenta y ahora me lo quiere como decir quizás a mí, y yo es como,
Bueno, no te voy a hacer caso, pero como mucha compasión con eso también. Pero después todo eso se vuelve la forma en la que nos tratamos de grandes, ¿no? Es correcto, así es. Y qué bueno, Cami, que ya le diste apertura a lo que venía a hablar específicamente, que es en el tema de que a los niños no nos enseñaron, al menos a mí, sé que en tu caso pudo haber sido muy diferente, que tienes una increíble mamá, que de hecho le mando un saludo porque sé que ella va a escuchar este podcast. Seguro. La quiero un montón y la admiro un montón, en que no enseñamos la forma correcta en lo que puedes expresar como niño tus emociones. Nos enseñan más cómo reprimirlas porque tenemos que ir en una estructura social y educativa. Entonces aquí quería como empezar a comentarte un poquito de mi historia para que ustedes mismos puedan ver los patrones arraigados que podemos tener en la vida y tal vez con lo que ustedes vayan escuchando que yo descubrí y que eso fue lo que me llevó a tomar la decisión de ya no estar en una escuela o ya no estar en un consultorio ayudando en la parte académica, conductual y emocional de un estudiante, sino que necesito es apoyar a los adultos que están ahorita con niños o que tienen hijos o que están pensando en tener hijos, la importancia de lo que es romper un patrón neurogeneracional. ¿Y qué es un Quiero que patrón sepan neurogeneracional? que, perdón, ahí te dijo, no te Tranquila. olvides que me estás por decir que es un patrón neurogeneracional, Mm, sino que tener a Jenny que nos cuente su historia, o sea, para mí es un regalo en este momento que vos abras tu corazón y seas vulnerable, porque sé que no se le cuenta a cualquier persona y lo estás haciendo en un podcast. Así que con todo mi corazón te agradezco por eso. Y que puedas contar tu historia y que entiendas también el impacto de hacerlo diferente y no ser la que repite, y que se lo podamos transmitir a personas que escuchen esto y sean las que cortan ese patrón, me parece tan valioso, así sean una persona, sean 1000 o sean 10.000, como es demasiado valioso, así que por más que todavía no la conozcan a Jenny, ya la van a conocer, pero les invito a abrir su corazón para escuchar. sí. Muy importante abrir el corazón para que la información llegue donde tiene que llegar y entre en la forma que debería entrar con mi mensaje, ¿verdad? Que aquí no estoy como para recriminar mi pasado, ni tampoco justificar a mis padres por las decisiones que ellos tomaron, ni que tú tampoco hagas lo mismo, sino que simplemente con amor y sin juzgar, veamos lo que es un patrón neurogeneracional y que está bien si hoy te das cuenta que estás repitiendo cosas de tus papás y que necesitas ayuda con eso, porque por más que tal vez intentas cada día cambiar y hacerlo, pues simplemente se vuelve a repetir porque volvemos a caer en lo mismo, ¿verdad? Entonces, sin juzgar y Sí, con muchísimo también amor. sin juzgar con amor y también como uno como padre o como hijo que pueda observar esto y tomar lo bueno, lo que les sirve, no que se vayan a castigar más por algo que escuchen. Y Exacto. también, por ejemplo, los papás de Jenny, yo no sé, pero quizás tomaron un montón de decisiones que no fueron buenas para ella cuando era chica, pero algo muy bien hicieron teniéndote porque saliste bien berraquita igual. Así que como que también hay que agradecerles, ¿no? Como mira toda esta ausencia y falta de cosas, lo berraquita que me hizo, no lo hubiese elegido, pero como que sos increíble. Y si algún día les llega este podcast, les agradezco a ellos también solo por traerte a la tierra. Así Claro, que nada, claro, no, yo pues los honro y los amo y los he sanado a cada uno desde donde yo me he sentido segura para hacerlo, ¿verdad? Y espero que si hay alguien aquí con un tema parecido, que también puedan sanar desde ese lugar seguro, porque a veces pensamos que es que hay que ir a hablar con la persona y estar frente a la persona, ¿verdad? Y no, no necesariamente tiene que ser así. Y bueno, entonces un patrón neurogeneracional es aquello que venimos repitiendo de generación en generación y que simplemente son negativos y no nos damos cuenta. Ah, como también esto que Cami me está diciendo en este momento de dar gracias, porque sin eso no sería la persona que soy hoy, no, no estaría como encontrando mi verdadero propósito. Y sé que muchos de los que escuchan este podcast están en ese mismo proceso de encontrar ese propósito. Entonces yo fui una niña que eh, creció en el mar. Como pueden ver, la vista que tengo aquí atrás mío, estoy muy emocionada de poder hacerlo desde este lugar porque me deja abrirme y expandirme realmente desde donde vengo, desde mis raíces, de lo que mis padres me dejaron.
Así que se los voy a transmitir con todo, con toda esa energía del mar, tan linda, que limpia, que sana. Y mi mamá, cuando ella tenía 16 años, tomó la decisión de escaparse de la casa de mi abuela e irse a vivir a la playa con mi papá. Y mi papá era el legítimo surfo de los 90, eh, que andaba descubriendo olas. Él es uno de los pioneros en Costa Rica con todo el tema del surf. Muchísima gente lo conoce, es muy famoso en su área. De hecho, le dicen leyenda. Y entonces, en la forma que mi mamá y mi papá me contaron ambos sus historias, ¿verdad? Siento yo que vine en ese amor de verano, en ese nuevo andar de mi mamá, de pasar de la ciudad a estar en la playa, y mi papá que tiene una forma de ser tan cálida, tan bonita, o sea, me los imagino cómo se enamoraron en ese momento. Y bueno, ahí venía Shelly en ese Me encanta. encargo pasional que tenían, ¿verdad? Y justamente mi papá tenía un camper frente a la playa, y les puedo decir que todo el tema de mar está muy arraigado mío. O sea, yo lo siento en cada célula de mi cuerpo, porque seguramente en ese momento yo podía escuchar las olas del mar, o sea, mi mamá metiéndose al mar, eh, mi papá con sus tablas, con sus cosas. O sea, dentro de esa barriguita yo también imagino, ¿verdad?, cómo era todo ese momento, y que ellos estaban muy enamorados también en ese momento. Igual ahí después, Cami, te paso una foto para que la veas, cómo era esa Ay, pequeña les podemos familia de agregar una playa. foto acá. A mí me encantaría un día que me lleven a surfear con tu papá y conocerlo, y porque me parece Vamos. que es todo un súper personaje, pero No, él bueno, es todo un puede ser, personaje, sí. me Lo es, lo encanta. es. Y bueno, después de que estuvimos ahí en el camper, pues nos pasamos a vivir después a otro lugar, en Jacó. Yo soy de Costa Rica, de Jacó, 100% jacobeña, de pura cepa, así le decimos allá. Y en ese cambio vino mi hermanita. Mi hermana tiene 2 años más que yo, entonces esa infancia fue muy linda. Ese momento que yo puedo recordar de esas primeras cosas fue muy hermosa. Cuando mi papá me decía, mira, vos ni siquiera caminabas cuando ya sabías nadar, que era impresionante eso para él. Te metía pequeñita con 3 meses al mar, con tu hermana también. Me recuerdo que hubo un tiempo en donde mi papá tuvo también un bocho, así como estilo Scooby-Doo, y nos fuimos por un montón de playas a conocer. O sea, yo simplemente tengo esos recuerdos maravillosos en mi mente de que llevábamos a mi perrita Lucy, teníamos un lorito, una periquita pequeñita, que también nos la llevábamos en esos viajes. Tenía mi tienda de campaña, mi papá iba y pescaba todas las cosas del mar, ahí las comíamos, hacíamos fogatas, hablando de fogata virtual. Era muy común eso en mi andar de familia. Y, y bueno, resulta que ya cuando el tiempo va pasando y yo tengo como alrededor de 6 años, empiezo a recordar muchos eh, problemas entre mi mamá y mi papá, ¿verdad? Eh, Entre eso, pues ya viene una separación de ambos, que aquí es donde les decía yo, ¿verdad? Que lo que pasa en ese primer septenio, en ese primer programa de nuestro cerebro, queda calado por siempre, porque si yo les digo a ustedes, se recuerdan de algo que pasó hace 3 meses, seguramente ustedes no lo van a recordar, pero si yo les digo, ¿recuerdan algo malo que les pasó en su infancia, que realmente los haya marcado, que haya un antes y un después de eso que les sucedió? Estoy segura de que ustedes lo van a recordar, y así es como yo tengo este recuerdo. Y Confirmo. bueno, sí, mis padres, bueno, se separan. Y en medio de todo eso, ¿verdad? Nosotros pues nos vamos a vivir con mi mamá a otra casa. Eh, Hubieron también ahí como unas medidas de restricción, que mi papá no se puede acercar a nosotros, y como ustedes ya escucharon, para mí mi papá era súper importante. Nos llevábamos muy bien, él era muy cariñoso en ese momento conmigo, muy amoroso, muy atento de mí. Es lo que yo puedo percibir y lo que yo puedo recordar. Fue que para mi hermana haya sido distinto, pero esta es la percepción que yo tenía de ese momento. Y
Mi mamá prácticamente no estaba en casa porque estaba trabajando. eh, También recuerdo que ella como que ya estaba saliendo con otras personas y entonces yo estaba como en ese momento de niña, no entiendo. Mi papá también salía con otras personas, no entiendo. O sea, de niña, ¿qué pasó? Mi familia, mi casa, mis padres juntos, todo eso, ¿verdad? Que se va formando en una separación y todas las dudas y miedo, intriga y cuando preguntas, mi mamá te da una respuesta, ni nadie. Bueno, mi abuelita se vino de la ciudad a acompañarnos en ese momento y también recuerdo esto, que eran momentos difíciles en que también la parte económica estaba pues transitando, iba y venía y había momentos en que sí había como para comer, otros momentos como que la comida era muy limitada, o sea, escuchen lo que estoy hablando, comida, ¿verdad? O sea, cosas básicas que deberían de haber en tu hogar. Y el otro tema era el estudio, que esto sí lo recuerdo también muy bien, en que mi abuela tenía que caminar conmigo varios kilómetros bajo el sol, Jacó es muy caliente, es una zona de playa, para que yo pudiera ir a estudiar y mi hermana también, o sea, podíamos llegar al colegio, eran unas distancias largas y ella pues obviamente también estaba viejita y ahí estaba dando como su mayor esfuerzo para que nosotros no perdiéramos la parte académica. Y recuerdo en esos momentos también que mi profesora no era tan buena conmigo, yo estaba cursando el segundo grado. Eh, Aquí también yo lo comento mucho en lo que son las neurodiversidades. Yo tengo una condición que se llama dislexia. En ese momento nadie sabía que era una dislexia, mis profesores no sabían que era una dislexia, entonces estaba yo con este tema de la tonta, la que no sabe escribir, la que escribe números al revés, etcétera, etcétera, ¿verdad? Con todo el tema de la dislexia. Y se los puedo decir que hasta el día de hoy siento toda esa inseguridad que había en mí como niña, ¿verdad? El no tener como la protección de mi papá, el no tener el presente a mi mamá y que no me iba bien en la escuela. Entonces yo llegaba a la casa y mi mamá me regañaba porque estaba sacando malas notas, no escribía, no terminaba las pizarras gigantes que escribían en ese momento las profesoras. Y no recuerdo muy bien cómo fue que esto pasó, pero de un pronto a otro yo estaba viviendo en la casa de unos de mis tíos en la ciudad, sin mi mamá, sin mi papá y sin mi abuela. Entonces, les puedo decir que ese para mí fue el momento más doloroso porque yo dije, ya no tengo ni mis amigos de la escuela, ya, ya hasta que me dan ganas de llorar por acordarme también de eso. No tengo a mi Tranquila, mamá, si en algún momento querés que yo haga una introducción para hacer un sí, break, tranqui, eh, tranqui, habla vamos, tranquila. vamos Porque dejando que salga también. Ujú. sí, sí, acá es un espacio re bienvenido para llorar, para reír, para todo, pero a mí a veces me pasa que cuando me dan ganas de llorar me cuesta hablar, entonces es como, no te quiero dejar Sí, de contar, pero no, me voy desfigurando, como sí, sí, todo a va Jenny no le cayendo pasa ahí. porque Jenny es Miss Costa Rica, ni llorando, pero a mí me pasa que la cara se me empieza a desarmar. Ay, Gaby, no, no, a mí también Ah, me pasa, claro que sí. Pero bueno, eso Wow, tu fue, abuela acompañándolos con ese calor al colegio, o sea, a mí también me dan sí, ganas de llorar. Le mandamos un abrazo a tu abuela si llega a escuchar esto. sí. No, ella va a ser la primera en escuchar este podcast, es la primera que se lo quiero enviar porque tuvo mucho impacto en ese momento de mi ¿Cómo se vida. llama, Jenny, tu abuela? Se llama Yolanda, o sea, Yolanda para ti. Yolanda, te amamos, Yolanda. Ay, mi Abby. Bueno, sí, o sea, fue un momento bastante crudo porque mi tío tenía 5 hijos y nos adoptó en ese momento. O sea, me puedo imaginar lo crítico que estaba pasando en ese momento que mi tío tuvo que adoptarnos por ese tiempo a mí y a mi hermana. Y nosotros dormíamos en un cuarto con mis primos dormían en otro cuarto, pero la verdad que yo no la pasé nada bien ahí. O sea, no voy a decir nombres porque no quiero como atacar a nadie ni que nadie se vaya a sentir mal en parte de mi familia que está escuchando esto, pero es mi verdad y la cuento tal cual como es. Y si esto que yo estoy comunicando le sirve a otras personas, pues entonces lo hago con todo el amor, porque si yo no hubiese escuchado la historia de otras personas que habían pasado por las mismas cosas que yo, pues entonces ahorita no estaría aquí contándolo, sinceramente. Entonces, este, había una persona ahí en específico que era
maltratadora máxima en el tema de golpes, como te hablaba, como te señalaba. Esta persona varias veces hasta cerraba la refri para que yo no pudiera ir a coger nada para comer ahí. Tenía como celos de lo que mi tío había hecho, como que no se pusieron de acuerdo de que yo viviera ahí. Entonces hubieron momentos en que yo no podía ni siquiera ir a agarrar tal vez un pedacito de pan porque tenía hambre. Em, También con todo el tema de la escuela, obviamente en ese era una niña que estaba pasando por un abandono full y en la escuela no me portaba bien porque obviamente estaba exigiendo atención y estaba exigiendo, "Oh, por favor, alguien ayúdeme por lo que estoy pasando", pero un niño no sabe cómo comunicar estas cosas, entonces lo hace por medio de la conducta y por eso es que me encanta ser hoy teacher y también neuropsicopedagoga porque comprendo toda esa etapa mía tal cual como fue. Y era muy difícil entender en ese momento, ¿verdad? No tengo a mi mamá, no tengo a mi papá, esta señora que me trata mal, mi tío que es tan bueno y lo quiero un montón y ojalá que también cuando él escuche este podcast sepa que estoy muy agradecida de que él en ese momento nos haya adoptado porque no sé qué era exactamente y específicamente lo que pasaba. Él tampoco nunca me lo ha dicho, no se lo he preguntado, puede que después de esto lo hablemos, pero él ¿Sabes siempre qué me estuvo como parece? Perdón, ahí me tranquila, parece tranquila. muy loco que cuando somos chiquitos tomen por hecho los adultos que como somos chiquitos no nos expliquen nada y uno está como en el abismo ahí sin entender, o sea, como que uno tiene una Total, capacidad de poder entender con unas total, palabras, como que por lo menos una claro. respuesta siento que sería como, bueno, entiendo un poco. Y yo trabajo mucho esto con las familias que llegan donde mí o personas que tal vez no tienen hijos, pero no entienden esa parte. Y les digo, claro, o sea, como niños entendemos, o sea, nuestro cerebro está trabajando a full, es donde más neuroplasticidad y todo está sucediendo en nuestro cerebro, que si le explicas tal cual como es en su idioma de niño, va a comprender todo y le estás dando respuestas a sus preguntas, no lo estás dejando ahí como en el vacío de la nada. Y recuerdo muy bien cómo mi tío en las madrugadas que yo me despertaba llorando porque extrañaba a mi mamá y a mi papá, él trabajaba muchísimo porque obviamente tenía 5 hijos y más sus 2 sobrinas. Y él estaba como reparando cosas, él era técnico en Intel, una empresa muy grande que hubo en Costa Rica, pero aparte de eso arreglaba televisores, abanicos, computadoras, todas esas cosas, y yo me quedaba ahí chiquita y me sentaba en el regazo y me decía, venga, ayúdeme a limpiar esto. O sea, recuerdo perfectamente cómo él trataba de sacarme de esos estados y ya Mm. luego iba y me acostaba y me cobijaba y al día siguiente me llevaba a la escuela y era como muy pendiente de ese amor por mí y mi hermana, que le agradezco un montón. Y bueno, justo en esos momentos que estábamos ahí solitas, pues también llegaban muchas personas a esa casa, obviamente amigos y familia de mi tío y de otras personas ahí. Y bueno, lamentablemente a veces esas personas se quedaban a dormir ahí y justamente pasé por varios abusos eh, sexuales por parte de esas personas que llegaban ahí. Entonces también ese fue un momento para mí muy oscuro en mi niñez, donde yo sabía claramente que eso no estaba bien, que lo que me estaba pasando en Mm. ese momento no estaba bien. Y que también por parte de eso había una manipulación donde no podía como contarlo porque había una manipulación. Obviamente hoy como adulta y con toda la información que yo tengo, entiendo el por qué yo no comunicaba lo que me estaba pasando en ese momento. Entonces me recuerdo que un día no fueron por mí a la escuela. Una de las personas que vivía en la casa, que también era parte de la familia de mi tío, tenía que ir a buscarme. Ese día mi primo no fue a clases y cuando pasaban las horas, eran como las 6 de la noche y nadie me había ido a buscar a la escuela. Yo recuerdo ese momento con tanto miedo y con tanta cosa, pero me acuerdo que niña yo dije, no, yo puedo llegar solita a casa de mis tíos porque yo me sabía todo el recorrido. Y me fui caminando solita hasta la casa y cuando llegué ahí, esta persona que les había comentado que era súper maltratadora, dice, ¿cómo te viniste sola? Tu tío se va a enojar y te va a pegar y no sé qué.
Y yo de niña, o sea, llegué y agarré un cuchillo en la cocina y le rayé toda la mesa. O sea, tenía Wow. tanto dolor de todo lo que Mm. me estaba pasando que me lo desquité ahí. Y esa mesa estaba nueva, o sea, mi tío la había comprado recién. Y ahí, como niña, imagínate una niña de 8 años sacando todo el dolor y todo ahí. O sea, Mm. claro, yo después de que lo hice dije, mi tío me va a matar. Es la persona más buena de este mundo, pero me va a matar. Imagínate lo que yo, o sea, como niño pensar, me iba a matar por lo que hice. Y lo único que él hizo en ese momento, cuando llegó a la casa y todos mis primos diciéndole, es que Jenny rayó la mesa y quedada, y se vino sola de la escuela, lo primero que hizo fue alzarme y abrazarme y decirme, ¿qué quieres? Yo te lo doy, ¿qué quieres? Ay, me da Y, ganas de llorar. y yo lo que le dije en ese momento fue, tío, yo me quiero ir a vivir con mi abuela, yo no quiero estar más aquí en tu casa. Y te lo juro, o sea, que, o sea, el abrazo y el beso que me dio fue como tan aliviador y me dijo, sí, voy a hablar con la abuela. De hecho, estaba Mm. pagando una casita donde vivía mi abuela y me dijo, ustedes se van a ir para allá. Y él nos siguió pagando las meriendas de la escuela. Me recuerdo cuando llegaba a la casita de mi Mm. abuela con las meriendas. Y aquí hay algo que te va a hacer súper feliz porque él nos trajo un televisor que había arreglado, que la persona le dijo que ya no lo quería más y trajo la cuestión esta donde uno podía ver películas antes, que metía La videocasetera. a las videocaseteras y Ah. justamente entre esas películas venía Mulan y yo me Mm. conectaba tantísimo con esa peli de Mulan porque Mm. bueno, número uno, que era súper fuerte y me gustaba mucho como el taekwondo y esas cosas, y yo veía a Mulan ahí como luchando contra todo, y que al final siempre regresaban de su familia y su papá, y la abrazaba y todo eso, y era como lo que más mi alma quería en ese momento, regresar al amor de mi papá. Y Ay, para mí esa es estoy demasiado agradecida actualmente, con tu tío porque cuando me dijiste que no te retó y que te abrazó y eso, te juro que me volvió la alma al exacto, corazón. exacto, Ay, Dios, y te puedo decir que hoy yo vine preparada. sí, que hoy agradezco que él haya hecho eso y todo el amor y la película y que nos Mm. rentara la casita para vivir con mi abuela y todo, porque como niña entendí que sí hay amor, o sea, que sí existen personas buenas que te pueden cuidar y que pueden hacer tantas cosas por ti sin saber todo lo que estás pasando en ese momento, o sea, todo lo que estás sintiendo en ese momento. Y bueno, ya después de ahí empecé otra vez como a que me iba mejor en el colegio. Ya era súper bonito porque mi abue, a pesar de que era como súper humilde en tema de trabajo, ¿verdad? Ella nos llevaba mucho a la iglesia y una de las cosas que hacíamos los domingos era ir a reunirnos a una casa a rezar como 500,000 Padres Nuestros y Aves Marías para que nos dieran comida. Y ella siempre cuenta esa historia y dice, es que Jenny era tan inquieta que me decía así en voz alta, y abuela, ¿cuánto Padre Nuestro y cuánta Ave María más falta para que nos den la comida? Ay, no, qué vergüenza. Entonces yo Qué me imagino a mi ternura, o sea, qué abue, ternura, pero me sí, imagino que tu abuela decía, ¿a dónde me meto? Sí. exacto, Ay, no. exacto, con esta niña, porque tras de eso yo era como cero vergüenza, cero pena, o sea, era Mm. muy creativa desde muy chica siempre. Entonces llegábamos con la comida a la casa y ella nos hacía, con lo poquito que tenía en casa, unos manjares de comida. Nos enseñó a hacer chocobananos, que es como que agarras el banano, lo metes en chocolate. Y Mm. ese era nuestro emprendimiento de pequeñas. Vendíamos eso en Guau. el barrio, hacíamos platita con eso. Y obviamente yo en mi dislexia hacía unos desastres de sumas y restas que ella no entendía porque yo no aprendía con el calculador y todas esas cosas. Pero bueno, siempre mi abue fue muy importante en esa etapa de mi vida porque siempre estaba ahí. O sea, ella era como que podía estar pasando cualquier desastre, lo que fuese, pero siempre era como, tú tienes a tu abuela
y, y no está sola. O sea, aquí estoy yo y siempre voy a estar. Y bueno, después de que estábamos ahí con ella, ya yo iba cumpliendo como mis 10 años de edad. Mi mamá regresa a esa casa donde estaba con mi abuela y viene con su pareja. Entonces yo estaba como, ya habían pasado bastante tiempo y ella estaba con su pareja y me acuerdo que me fui unas vacaciones en ese momento con mi papá y mi papá también tenía otra pareja. Entonces en ese momento mi cerebro era como, ok, ya yo no tengo como una familia. Ellos hicieron sus familias, entonces, ¿cuál es mi familia? Tenía esas dudas de niña y yo me recuerdo claramente, ¿verdad? Que no podía comprender esas situaciones y que les preguntaba, pero no había respuestas. O sea, me acuerdo Mm, claramente que yo preguntaba y no habían respuestas. Y después con el tiempo, pues mi mamá queda embarazada de mi hermano menor y la pareja de mi papá queda embarazada de mi hermano menor. Entonces, yo no era que tenía celos ni nada de eso, sino simplemente que era dónde quedé yo. O sea, ahora van a tener nuevos bebés, nuevas familias, ¿dónde quedé yo? Y bueno, en esos momentos yo no, de verdad que no me llevaba para nada bien con la pareja de mi mamá. Peleábamos un montón porque yo le decía que él no era mi papá y yo estaba súper rebelde, obviamente, claramente, mm, por todas las cosas que estaban pasando, yo era muy rebelde y tenía pues toda la audacia de esta Mulan, o sea, total. Yo no me dejaba de nada ni de nadie y con todo el tema de de los abusos que me habían pasado, pues ya cuando le comenté como a mi abuela un poco cómo era lo que estaba pasando, no recuerdo mucho cómo fue la situación, sí sé que hubo un revolú, como dicen ustedes, pero en mm, ese momento como que ella me enseñó a apropiarme de mi cuerpo y no a dejar que absolutamente nada ni nadie pudiera hacer nada que yo no quisiera. mm, Entonces, estaba como muy a la defensiva en esa etapa de la claro. vida. Bueno, recuerdo que después mi padre, la pareja de mi mamá le empezó a ir como súper bien en cuestiones de trabajo y así, pero o sea, muy rápido, fue un crecimiento así como muy rápido, ¿verdad? Y nos fuimos a vivir con ellos a una casa mejor, ya había como una situación familiar mejor entre mi mamá, su pareja, mi hermana y mi hermanito y yo. Y mi abuela quedó viviendo en la casita donde nosotros estábamos. Pero habían como muchos problemas en ese momento también y recuerdo que hubo un tiempo que yo ni hablaba con mi abue, como que estaba enojada con ella, que me había dejado irme con mi mamá y la pareja, sabiendo que yo no me llevaba bien con la pareja de mi mamá. Pero obviamente ella era mi mamá, al final era la que tomaba las decisiones donde tenía que estar yo. Y yo le reclamaba como mucho eso a mi abuela, que como que estaba sintiendo ese abandono por parte de ella, pero bueno, ya con el tiempo eso se fue arreglando y aclarando. Pero bueno, aquí pasa otro momento duro en mi adolescencia, porque ya en eso me estaba convirtiendo en una adolescente, iba a cumplir mis 14 años, si no me equivoco. Mm. Y pues sí, yo no me llevaba bien con la pareja de mi mamá. Y aquí es un punto en el que, bueno, tal vez le tocará a él escuchar esto y a mi mamá también, pero como les digo, es un tema en que si no lo hablo y no lo digo y otras personas no lo escuchan y estaban pasando o pasaron por algo así, pues eh, estoy contando mi verdad. Puede que para Es que ellos haya sido distinta. sabes que, bueno, cada uno tiene su verdad y Ujú. también para toda persona que comunica su verdad cuando ya es adulta y demás, para todos, a todos nos pasa que hay personas que no van a quedar bien como en la historia, pero es que es nuestra historia y así probablemente nosotros quizás seamos así de otra historia, de otro alguien. Em, entonces creo que hay que aprender como a estar en paz con eso, como que Exacto. uno de adultos no siempre va a quedar como el héroe en la historia y bueno, Exacto. que uno no puede complacer a todo el mundo porque literal si uno quiere complacer a todo el mundo tendríamos que vivir calladas y como Exactamente. tragándote todo y que alguien que necesita escucharte no le llegue el mensaje, entonces te entiendo mucho por el sentimiento porque a Ujú. mí también me pasa, pero acá estamos.
Sí, ¿no? Y quiero comunicarlo con toda la verdad, porque si tengo la valentía para hacerlo, entonces la persona que me está escuchando también la va a tener. Va a decir, bueno, si Ujú, Jenny lo habló, pues yo lo voy a hablar también. Y no voy a sí, tener miedo, o sea, voy a confiar en mi verdad. Y que se caiga quien se tenga que caer, como dicen, ¿verdad? mm, Entonces, bueno, yo me voy dando cuenta de que mi padrastro pues tenía unos negocios ilícitos, ¿verdad? No voy a decir específicamente de qué, pero esto fue algo que también se descubrió a nivel nacional en mi país, entonces eh, los que saben que no estoy diciendo ninguna mentira tampoco, ¿verdad? Y ahora como adulta también entiendo que los negocios de él y todo lo que él quería hacer y la forma que él quería recibir dinero era porque también quería darle una mejor vida a la familia y tal vez en ese momento no fue tan consciente de todo lo que podía arraigar luego eso a la familia. mm, Y entiendo eso hoy en día claramente, pero, o sea, un adolescente no lo entiende ni lo ve así. Ya, entonces cuando mm, yo me doy cuenta, ¿verdad? Eh, También estaban pasando muchas situaciones ahí familiares en que él pues engañaba a mi mamá y pues, ¿quién quiere ver a su mamá llorando y sufriendo? Eh, quien también quería, digamos, como estar pensando, ok, todos estos negocios y todo lo que está haciendo es como peligroso en el momento como que traté de hablar eso con ellos, lo que me dijeron es como, no, usted se va a vivir con su papá. Y siempre recuerdo como que ellos me decían, no, es que usted fue la que tomó la decisión, como manipulando en que usted se iba a vivir con su papá. Y no, o sea, eso no fue así, o sea, lo recuerdo claramente. Llegué al colegio a despedirme de todos porque dije, bueno, pues me voy para la playa. Y hoy les agradezco tanto que eso sucedió, mm. porque literalmente eso fue lo que me salvó. Cuando yo estaba en el colegio, fumaba cigarros, porque era como en ese tema de la rebeldía y todo el mundo está probando cosas, gracias a Dios que fue cigarro, no otra cosa, pero había como mucho licor, muchas fiestas y cosas, y o sea, yo era una preadolescente todavía en ese momento, y hasta me escapaba de casa, o sea, hacía muchas cosas que ponían en peligro mi vida en ese momento. Entonces, en esos momentos de que ya se toma la decisión y yo me despido de todo el mundo, me voy para la playa. Ay, Cami. Es que, o sea, no me fue a dejar mi mamá ni mi padrastro, sino que enviaron a alguien. Y cuando yo llego al taller de mi papá, porque bueno, ahí les comento, mi papá hace tablas de surf hasta la fecha, después de que él fue surfista y compitió a nivel nacional y hizo toda su cultura surf en Costa Rica y empezó a hacer tablas. Entonces él tiene su taller allá en Jacó, donde él hace las tablas. Y me acuerdo que yo llegué con unas bolsas negras y un montón de cosas, y yo como, mi papá no sabe que yo vengo para donde él, entonces era como, papá, ¿qué hago? O sea, llegué aquí a tu casa, a tu taller, y él está como, tranquila, negra, no pasa nada, venga, ponga todas las cosas aquí en el carro, y fue, me dejó al apartamento, y yo estaba como, ¿y este señor qué va a hacer conmigo? O sea, mi papá no nos tiene desde muy chiquitas, o sea, ¿cómo vamos a hacer? O sea, Y vos él fuiste me, sola sin tu hermana, con tu nada, papá, sola, sin que él sepa. ¿Y vos que tenías como 14 años? ¿Cuánto? 14 años exactamente Mm, tenía en ese momento. Entonces, cuando ya llegó ahí, bueno, y todo, y mi papá me está ayudando a entrar las cosas al apartamento y estaba como la dueña del donde él vivía. Y, ay, ¿ella quién es? Ah, no, es mi hija, viene por unas vacaciones. ay, no, Y pero ya espera, en todo estabas tú. este tiempo vos no la habías vuelto a ver. ¿Vos no la habías vuelto a ver O nunca? sea, sí nos veíamos, pero eran como muy cortas vacaciones, muy corto tiempo, o sea, Ah, sí. no como ya de hija, criándome Ajá. ahí, tal cual. Y entonces él dijo que Ay, yo venía a unas vacaciones y yo tenía en mi cabeza como, no entiendo, o sea, ¿qué va a pasar? Después de aquí yo me voy a regresar a la casa de mi mamá y yo, o sea, entre todas las cosas, ni loca que me regreso para allá, o sea, yo me quedo aquí con mi papá, claro. te lo juro, porque Mm, él tiene una forma de ser muy diferente
a mi familia materna, o sea, y también paterna, porque, o sea, hasta la misma familia de mi papá, como que no Mm, entienden la vida de él, porque él es sí. un relajo bellísimo en el sentido de que a él nada le preocupa. Mm, eh, o sea, quiero referirme como en el tema de dinero y la vida y el sistema como tal, sí, sí, sí. de socializar y todas estas cosas, él la vive de una forma muy distinta. En contra de los bancos y un montón de cosas, o sea, él es así. De ahí sale también esa otra parte mía súper conspiranoica que Cami conoce, viene mucho de él. De ahí somos amigas de Paul. Exacto, exacto. También, Paul, saludos. Si escucha este podcast. Saludos para Paul. Bueno, él fue como la persona que literal salvó mi adolescencia porque era tan abierto para hablar de todo, o sea, en el tema de la sexualidad, de que yo quería salir con mis amigas, él me decía, bueno, para las 12 tenés que estar aquí, o sea, no te puedes quedar más, porque si yo llego a algún lugar de donde tú estás, yo no te quiero ver ahí, o sea, yo no quiero llegar con mis amigos y que tú estés en esas reuniones o en esas cosas, entonces yo lo tenía como muy claro todo eso y le respetaba un montón, o sea, le hacía muchísimo caso. El caso que no le hacía a mi mamá ni a mi padrastro, sí se lo hacía a él, pero entiendo hoy en día con toda la información que tengo que era en la forma que él me decía las cosas y la Ujú, confianza que él me transmitía en ese momento, como que me empoderaba de que yo estaba segura de esas decisiones y esas cosas que yo tomaba y que él mm. siempre iba a estar ahí como acompañándome en esos momentos. Pero bueno, había muchas cosas en reglas del apartamento que yo no estaba muy de acuerdo en que, ay, papá, me vas a matar cuando escuches esto, pero al final te vas a reír. Por ejemplo, él tenía muchas amigas o novias o lo que fuese, yo no sé qué eran, y más de una vez que a mí llegaba a la casa y tal vez alguna estaba durmiendo en mi cama hasta con mis pijamas, Ay, no. No, ¿cómo puede ser? Él todo y relajado, sí, dormí sí, ahí, ponete un pijama. Ay, no. y yo llegaba a mi casa y yo, buenos días, hola, ¿qué está pasando aquí? Ay, papá, te amo, Dios mío, qué Es locura. gracioso, pero a esa edad no es gracioso, o sea, Sí, exacto, no, ya sí. cuando todos han sido adolescentes aquí saben a qué me refiero con todo eso. Bueno, Ujú. me iba súper Genisita, bien, no sí, te olvides lo que estás diciendo. Espérame. ok. Bueno, y entonces me iba súper bien en el cole, o sea, pasé de la primaria que fue todo un caos y en el cole me iba súper bien, o sea, era muy buena estudiante, de hecho, eh, tenía un mejor amigo argentino en el cole, Ay, que de es hecho el que fue ahora cuando estuviste? Ay, como que todos los puntos se unen. sí, sí, ahora que estuve en Buenos Aires, que de hecho fue que conocí a Camilita. Era mi mejor amigo del cole, mi partner, y éramos así como súper punk y dark con la música y todo esto. Nos llevamos súper bien, súper bien. Nos llevamos, de hecho. Así que saludes a Franco si estás escuchando este podcast. Qué lindo que sigan Fuiste siendo parte amigos. importante de mi adolescencia. Sí, somos súper amigos. Y a pesar del tiempo y todo que, que pasamos, ¿verdad? De que él se fue para Argentina de nuevo y yo me quedé en Costa Rica, y la relación siempre se mantuvo. Y cuando nos volvimos a ver fue así como, no hemos cambiado nada, seguimos siendo los mismos adolescentes, punks Me y encanta. rockeros, metaleros. Súper bonito. Bueno, me empezó a ir súper bien en el cole y bueno, Jenny se enamoró o sea, había tenido como otros novios ahí, pero ese fue como ¿cómo es que se le El dice? primer amor, digamos, como El primer primer amor, amor. o sea, el real, el real. Estabas tragadísima. Y, tal cual. Y bueno, aquí muchos de Jacó seguro se van a reír con esos recuerdos, porque Jacó es un lugar muy pequeño, pero lo pasábamos demasiado bien. O sea, te voy a contar mi rutina de adolescente, era, eh, bueno, con este novio, nuestros amigos, ir al cole, estudiar en la tarde, surfear en la noche, ir a andar ahí por el centro a ver qué se hacía.
Y bueno, también ahí fue cuando empecé a trabajar de niñera porque mi papá me dijo como, a ver, necesitas dinero, tienes que ver qué haces. Porque mi papá hasta en eso era como yo o sea, no sé, o no sé si papá era que no pensabas en que yo tenía como que comer o lo que fuese, no sé, comprar mis Mm, cosas higiénicas y así. Entonces empecé a trabajar como niñera, en eso mi madrastra, bueno, ya él no estaba con mi madrastra, pero mi madrastra me ayudaba un montón con esos temas de niñera porque era como la que cuidaba a mi hermanita pequeña y a todas las amigas. Entonces era un súper trabajo y pues me hacía buen dinero también. Y ahí me compraba todo lo que quería, o sea, ya era como una adulta que creció muy rápido. ¿Y cuántos años tenías ahí? Ya estaba como en mis 16, ya iba para mis 17. Y bueno, ahí fue cuando tomé una decisión en que, porque en ese tiempo yo no hablaba con mi mamá, o sea, como que en todo ese tiempo no hablé con mi mamá ni mi padrastro por todo el tema de que yo me fui, de que ellos me sacaron o no me sacaron. Allá en la perspectiva de ellos todo bien. Cuando empecé a volver a hablar con mi mamá y todo, este, todo este tema que te decía, digamos, de las reglas de la casa de mi papá, como que yo no me sentía tan cómodo y tomé Mm. la decisión de ir a vivirme a un apartamento que tenía la pareja de mi mamá. Y mira tú, decidí juntarme con este novio. No había cumplido Qué, 18. qué atrevida la Jenny, la verdad. Qué atrevida, muy atrevida la Jenny. Y éramos dos preadultos en el cole, o sea, siempre fuimos como muy juiciosos, como dicen aquí en Colombia. En este momento me Mm. encuentro en Colombia. Él es de acá, de Colombia. Y éramos como muy juiciosos con el estudio. eh, También éramos dos preadolescentes rotos, porque él también venía de una historia bastante difícil con su familia, emigrar y todo a Costa Rica y todo el asunto. Y eran dos adultos, o dos preadultos tratando de vivir y salir adelante con todas las cosas, con todos los traumas, con todo lo que ustedes saben que Mm. conlleva una pareja que no ha sanado, que no ha tenido a sus padres presentes en la vida, ¿verdad? Que no ha tenido los mejores roles de pareja en la vida. Y con él también pasé situaciones muy difíciles en el tema de económico, ¿verdad? Porque él trabajaba, yo estudiaba y yo también trabajaba y había momentos en que solo teníamos una bicicleta y teníamos que ver cómo nos movíamos para hacer todas estas cosas. Y había momentos que la pasaba muy difícil, pero otros también eran súper bonitos porque él surfeaba, competía y nosotros estábamos como en ese momento de que sí, tú vas a tener tus patrocinios algún día y vas a ser surfer profesional y toda la cosa, ¿verdad? El deporte Pero ayuda mucho, ¿no? Como sí, a total, balancear un poco la cantidad de trauma y total. de todo. Mm. Total, y ayudó también a balancear muchas cosas, como por ejemplo, Jacó es un lugar donde hay mucha fiesta, o sea, de lunes a viernes hay mucho boliche, como dicen ustedes, y te puedes perder en ese viaje. Y nosotros estábamos como tan concentrados en nuestra misión de vida y de pareja, de lo que queríamos hacer, que, o sea, sí íbamos y salíamos y todo, pero no éramos una pareja de que se alcoholizaba o que usaba drogas y todo esto, o sea, éramos como de verdad muy juiciosos con todos esos temas. Mm. Y nos la llevábamos bien, el tema era que el respeto, ¿verdad? No era parte de esa relación. O sea, hoy lo hablo abiertamente como es y si ustedes están pasando por una situación así, no es normal. El gritarse, primeramente, el amenazarse, segundo, y el tercero, pues no respetar a tu pareja en todos los temas, desde infidelidades hasta cómo le mientes y te expresas, ¿verdad? Y aquí es donde les empiezo a meter todo el tema de patrones neurogeneracionales, ¿verdad? Me encanta. Porque Es que yo, toda la sí, historia tiene un punto, chicos. Aunque exacto, está muy buena de exacto. escuchar, tiene un punto. Sí. Cuando uno va estudiando todo esto y vas entendiendo de dónde
parten tus traumas y de dónde vienen todas tus cosas. Y luego tu pareja va a ser el reflejo de eso. Y yo con esta expareja estuve 12 años, 12 años donde Wow. todas estas cosas estaban pasando. ¿Y de dónde aprendía yo todo eso también? ¿De dónde lo veía él todo eso también? Nuestros roles, desde nuestra infancia de pequeños, todo el dolor, la amargura, todo lo que se aprende cuando no has sanado y no has pasado por un proceso como el que yo pasé y estoy ayudando a muchas personas en este momento a pasar por ahí para descubrir, no te das cuenta que estás repitiendo lo mismo que se ha repetido por generaciones en tu familia. Y siempre hay un elegido, como dicen, que es el que va a despertar. En ese caso me tocó a mí despertar. Cami, ¿cómo fue que yo desperté en esta Uy, esa relación que parte es tuve? como un quiebre, ¿no? Como que hubo Exacto, un quiebre ahí que te llevó a exacto. darte cuenta, como ese Ese famoso aha fue moment. exactamente, ese fue el quiebre donde el mundo literalmente se me vino abajo y así lo digo abiertamente, yo no quería vivir más. O sea, yo quería que mi vida terminara ya ahí. Con esta expareja, pues nosotros habíamos construido apartamento, nos habíamos hecho de un auto, pues ya yo era una licenciada en educación, ya llevaba mi Ujú. tiempo ahí trabajando en la escuela, había sacado mi universidad, había sacado muchas cosas. No tuve a mis padres en esos procesos en que, ¿verdad? Muchos de aquí tal vez sí, cuando yo me gradué del cole, de la universidad y así, mis padres estuvieron ahí, pues ese no era mi caso. Mm. Y en ese momento de quiebre, ¿verdad? Que la relación obviamente se estaba viniendo abajo porque en eso muere mi excuñado, que en paz descanse, que lo extraño un montón y ahorita que estoy en Colombia pienso un montón en él, en todas las cosas que hacía con él, porque era una persona muy bondadosa, muy dadosa. eh, Muchas veces no ¿Excuñado tenía era que, el hermano de tu pareja? sí, Mm. expareja, ajá, era mi excuñado. Claro, sí, de tu pareja en ese momento, sí. Sí, y para mí era una persona súper importante en mi vida. De hecho, o sea, contaba con él, era de las personas que me decía, usted es parte de mi familia, lo que usted necesite, usted nada más me dice, y no era solo que lo decía, sino que lo hacía. Por ejemplo, él Mm, trabajaba de taxista allá en Jacó y muchas veces yo necesitaba quien me recogiera de la universidad a las 9 de la noche y yo estaba a hora y media de mi casa. Y muchas veces, o sea, no tenía cambio a veces ni para el pasaje ni nada, y ese hombre iba y me recogía y me decía, te pago después. O sea, cosas así ujú, que, qué hermoso. que no hace ni tu propia familia, lo hacía él. Era Mm. muy importante para mí. Y la muerte de él, de verdad que fue un choque súper duro para mi expareja y para mí. Y pude ver también ahí cómo la relación se empezó a quebrar en pedacitos porque tampoco no conocía todo este tema de terapia, ¿verdad? Tanto psicológica, clínica como alternativa. Y también vi Que cómo mi las expareja se iba callando, mm, perdón, ¿qué decías? no, nada, es que las muertes cuando suceden así en una familia y demás, a veces parece que fuese como una bomba que empieza a hacer un efecto todo Ex- alrededor Ujú. y despiertan traumas, dolores, cosas de antes, como un montón de cosas. Exacto, Sí, y sí. justamente eso fue lo que pasó. Mi expareja empezó a tomar mucho, yo también empecé como a desviar cosas con él y salía como más con amigas y tal vez con juntas que no eran tan buenas para mí en ese momento, la verdad. Y literal, el hogar que habíamos creado juntos empezó a caer a pedazos y ya llegó ese punto en que ya él no era como tan comprensivo, tan amoroso, todo ese dolor que él tenía en su infancia, más perder a su hermano que fue como su padre y todo esto, ¿verdad? Ya iba súper mal en la relación de nosotros. Y cuando yo le dije a él, o sea, le empecé a expresar todos estos sentimientos en que ya yo no sentía lo mismo por él, en que ya yo no sentía que íbamos como por el mismo camino y todo esto, claramente para él fue súper fuerte. Mm, Eh, Llegó un día en que
él estaba tomado. Yo, estaba tranquila, estaba leyendo un libro que se llama El monje que vendió su Ferrari Ujú. y era de noche. Él vino a donde yo estaba. En ese momento ya estábamos como más separados. Él estaba durmiendo ya en la casa de su mamá, ya no estábamos como en el mismo apartamento. Se están pasando muchas cosas en la relación en sí, pero igual yo seguía con mi trabajo, con mis cosas, sacando como todo eso adelante. Entonces, como pueden entender, ya las cosas no estaban bien para nada. Él llegó a donde yo estaba, estaba como sentada en una plataforma, que digamos como en la montaña, y llegó a tomarme del cabello, o sea, sostenerme del cabello. Me levantó como del suelo Wow, donde estaba y tenía un martillo en la mano, ¿verdad? Según él, me iba a matar en ese momento. Se lo wow. juro, gente, por eso les digo, ese fue el punto de quiebre, el despertar mío. Y no tengo miedo a contarlo, o sea, que se venga el mundo encima si esto va a tomar como alguna represalia luego, pero esto fue lo que pasó. Y yo en ese momento, inteligentemente, por dicha, le tomé la mano y le dije como, yo me mato, tranquilo, no te ensucies las manos. Yo me mato. O sea, Cami, yo esto antes no lo podía hablar ni lo podía decir así como te lo estoy contando porque a mí el corazón me latía a 3000. Me O sea, me imagino, latía sí, a porque 3000. te vuelven las emociones de ese momento, Exacto. como, ujú, Y hoy estoy completamente sana de eso porque te lo puedo decir tranquila, ujú, porque hice todo el proceso que tenía que hacer para poder hablarlo así como lo estoy hablando hoy. Le agarré la mano y le dije que tranquilo, que yo me mataba, que él no tenía que ensuciarse las manos. Entonces él sí estaba como bastante tomado y ya ahí como que se sentó y empezó a llorar. Yo agarré el martillo, lo tiré. O sea, lo tiré como mm, al balcón de la plataforma donde estábamos. Y salí corriendo y me encerré en el apartamento. Al día siguiente yo tenía que ir a trabajar, ir a atender a mis ay, niños, tenía que seguir con el mm, protocolo porque en ese momento mis creencias limitantes no estaban hechas como para llamar a la supervisora y decirle, mira, no voy a poder ir a trabajar porque me pasó esto anoche. O sea, no, mm, mi mente no trabajaba en eso, era como workaholic y tengo que trabajar y hacer y reprimir emociones y lo que sea. Ya, después de eso, él me fue a recoger a la escuela y hablamos y yo le dije como ya esto se terminó, o sea, ya no tenemos vuelta atrás y yo tengo que irme de la casa, o sea, ya no podemos ni siquiera que tú estés en la casa de tu mamá y yo esté aquí en el apartamento, entonces ya esto se termina. Y cuando regresé, él seguía como insistiendo de que no, que eso, que lo otro, entonces yo tomé la opción de que fuéramos a una terapia de pareja, lo llevé y todo, y después cuando ya hablé con el chico me dije, tienes que dejarlo, o sea, no te puedes quedar con él. Y yo, o sea, fue como la decisión más terrible porque esa expareja era como mi familia y todo en ese momento. Yo de verdad no tenía ni a mi mamá ni a mi papá eh, tan cercanos. O sea, no ujú, estaba, no tenía ese apoyo de nadie en ese momento. Y lo que hice fue hablar con la psicóloga, eh, bueno, alguien que me pasó el contacto de esa psicóloga y empecé a trabajar con ella, trabajar full con ella. Me recuerdo un momento que mi expareja se fue para un torneo de surf, o sea, no estuvo como el fin de semana y ahí fue donde yo tomé la decisión, agarré todas mis cosas con otra amiga que me fue a ayudar en el proceso, saqué todo del apartamento, mi ropa, mis cosas, me las llevé para para la casa de una de mis hermanastras. Ella me recibió ahí y ahí fue como el fin de esa historia tan, o sea, es que es de impacto, pero ahorita en este momento ya la veo como de que tenía que suceder para que todo esto en mí despertara y dijera, estoy repitiendo patrones, estoy mm, viviendo
en un máximo nivel lo que pudo haber vivido mi mamá y mi abuela. O sea, esto no puede seguirme pasando Mm. más. O sea, esta es la última vez en que yo voy a estar expuesta a una situación así. Y al mismo tiempo luchaba con mi mente en que yo decía, ya no quiero vivir, ya no quiero estar en este mundo. O sea, ¿para qué? Si todo lo que me pasa es malo, viene todo este tema donde te haces la víctima en el proceso y eso es durísimo de vencer. O sea, Es que tiene cuando, mucho sentido, es que tenés todas las pruebas de que eso es así como lo estás diciendo. exacto. Y entonces, romper eso es para mí el tema de terapia alternativa, que es con lo que yo trabajo con mis clientes, es lo más duro, romper el victimismo y decir, en cierta parte, yo causé todo esto también. No desperté en un montón de cosas y tuve que llegar Claro, hasta este límite para poder entender lo que yo merezco y lo que yo valgo y lo mucho que yo me tengo que amar. Es que no me tienen que amar mis sí. papás, no me tiene que Es que amar mi también expareja. lo importante es que uno lo causa, pero porque repite cosas inconscientes, no hay una intención de quiero causar esto. Entonces eso es lo que es importante darse cuenta, porque si no te das durísimo, o sea, si no aquí puede ser un golpe todavía más fuerte. Eh, pero por eso es tan importante reprogramar el inconsciente, ¿no? Correcto, Cami, así tal cual. Entonces, bueno, ya me separo y en ese proceso de separación y todo, la verdad es que no me acuerdo muy bien cuánto tiempo pasó, porque yo estaba como en un trance, te lo juro, o sea, un trance donde yo no sabía como si era real o no era real. Eh, ya llega un punto en que la psicóloga también me dice que me tengo que medicar porque yo no tenía mucho insomnio, mucha ansiedad, no podía dormir. Y ahí fue donde yo dije, yo necesito encontrar otra cosa, yo no me quiero medicar, o sea, no quiero terminar loca ni quitándome la vida por no consumir este fármaco si no lo tengo a mano. Ujú. Eh, y ahí fue donde empecé a encontrar todas las terapias alternativas, que fue de verdad lo que me ayudó a salir de ese estado. El ejercicio también fue otro tema que me ayudó a salir de ese estado. Yo me apegué muchísimo al ejercicio y cuando ya empecé como a salir de todos estos estados y todo, empecé a tener como otro propósito en la vida, ¿verdad? Tuve un nuevo trabajo donde entré a una escuela con educación no tradicional y empecé a explorar como otros mundos de mí que no conocía, ¿verdad? Ujú. Y estando en esta escuelita, que era una escuelita chiquita, apenas eran como 21 estudiantes o menos cuando yo empecé a trabajar ahí. Y trabajaba con muchas familias extranjeras que venían con otras culturas, venían con otros, em, ¿cómo te puedo decir? Como con otros mundos para mí que yo no conocía en todo el tema de Ujú. sanación. Y Claro. mi ex jefa de ese momento fue súper importante para mí. O sea, yo le conté a ella como de todo lo que venía saliendo y ella era como toda abierta y me ayudó un montón como a empoderarme otra vez como profe, como mujer, con un montón de cosas. Y ahí como que ya la Jenny que estaba ahí hundida, que sentía como que el agua ya le llegaba como aquí, ¿verdad? Que ya iba llegando a la nariz y se iba a ahogar, ya estaba aprendiendo a nadar, a salir de todo eso. Sabes que a mí me explicaron algo que seguro después de todo lo que pasé, una amiga que le pasó parecido, em, le pasó básicamente lo mismo, pero en otro contexto. Me dijo que en terapia a ella le dijeron que cuando llegó ese momento fue como que pasó un tsunami en su vida, como que literal ella estaba en el medio de un tsunami y hay un momento en que la ola te revuelca y no respirás, no sabes dónde estás, no sabes nada. Y después hay otro momento en que, bueno, se calma todo, pero mirás y está todo destruido. Y ahí tenés que ver qué querés construir. O quizás hasta retirarte, ¿no? De ese espacio y como ver qué haces con vos. Y salir de esos traumas tan grandes se siente como así, como que te tapó el agua y después ves lo que quedó y empezás a rearmarte. Es muy gráfico eso, a mí me sirvió. Dije, sí, es que me pasó un Total, o tsunami. sea, Mm, exacto.
exacto. Y no fue como un tsunami que pasó solamente en ese momento. Cuando yo me di cuenta, es un tsunami en el que había vivido por muchos años de mi vida desde que Sí, como estaba toda la pequeña. vida. Ujú. Exactamente, ahí se empezó a resumir todo. Y ya cuando me empecé como a recuperar de todo esto, pues ya yo vivía en otro lugar, ya estaba con otras personas, con otras amigas que las quiero mucho. Y bueno, Mari, si estás escuchando esto, que es una de mis mejores amigas, y Jasmine también, que Jasmine es mi mejor amiga de infancia, o sea, literal ha vivido todo esto conmigo desde que son muy niñas, igual yo con ella. Bueno, y llegó Mari también en esta etapa de mi vida que yo también estaba saliendo de una relación tóxica. Y te lo juro que para mí son como mis hermanas de vida, de ese momento en el que yo no era una persona abierta para hablar estas cosas ni contárselas a nadie. O sea, vivía muy encerrada en lo mío porque vivía como con ese miedo. Y estando con ellas, como que tuve ese abrazo de hermanas de no estar sola, o sea, hablando hasta en la parte económica, estamos aquí todas juntas y vas a sacar todo eso adelante. También mis mejores amigos de infancia, Johnny, también Luis Castro, también fueron súper importantes en esa etapa. De verdad que no me soltaron. eh, Mm. Sacamos toda esa tarea adelante y a pesar de que ninguno tampoco tomó bando en la amistad que tenían tanto con mis parejas como conmigo, siempre fueron muy neutrales, que eso me impactó también de ellos porque esa otra persona también necesitaba ayuda, también estaba pasando por un montón de cosas y supieron cómo apoyar en ese momento todo. Vivo muy agradecida porque uno no tener como su papá y su mamá ahí en casa ayudando, apoyando a sacar adelante, te das cuenta que si ellos no hubiesen estado ahí, pues uno no, Mm. de verdad no hubiera salido, no hubiera salido. Y aparte, pues la terapia alternativa y todo, mi psicóloga, o sea, fueron muy importantes en ese proceso. Y Mm. bueno, Cami, para no ir haciendo este podcast tan largo, obviamente Ujú. pasaron muchas cosas ahí, pero conocí a mi actual pareja, que amo y quiero con todo mi Lo corazón y queremos, te queremos, Cris. sí. Ya aquí lloro porque me entra el momento de felicidad y el por cual estoy tan agradecida y llena de amor y de tanto que, que él me ha podido dar y tal vez Ujú. es difícil, ¿verdad? De expresar con palabras, Sí. pero Chris, a pesar de que él es joven, porque él es mucho más joven que yo, tiene una capacidad de amor tan grande y él sí que me demostró a mí que alguien puede cambiar, o sea, de que cuando alguien realmente ama, cambia. Y si Mm. tiene que dejarlo todo, lo deja. Cuando yo conocí a Chris, nos conocimos casi que a escondidas porque mi expareja, a pesar de ya todo el tiempo que había pasado y que estábamos ya literalmente separados, Chris entendía como perfectamente la situación, a pesar de que era tan joven y todo. Y yo le decía como, es muy difícil para mí, o sea, abrirme con alguien y estar con alguien y compartir con alguien y le mostré todo, o sea, esto soy, esto Ujú. me pasó. Yo no sé si usted quiere como cargar con esto, ¿verdad? Entonces, nuestros primeros 2 años fue como de intentar si eso iba a funcionar y fue en pandemia. Entonces, también fue súper complicado todo lo que estaba sucediendo, pero si no lo hubiese tenido a él ahí, también hubiese sido complicado para mí en el tema de que en pandemia estábamos todos aislados, Ay, sin sí. contacto con nadie, y yo venía pasando de todas estas cosas, y aparte de todo eso que estaba pasando y superando, se me entró entre ceja y ceja que ese era el año en el que tenía que participar en Miss Costa Rica. Eso no lo conté en toda la historia, pero yo desde que tenía los 14 años participé en el reinado del colegio y ahí tenía Ujú. esa otra parte de reina que no sabía que existía de mí. Y en todos esos procesos también fui reina y estuve en concursos. El gobierno local de Jacó me apoyó para que yo fuera a concursos internacionales,
uno los gané, en otros quedé top. Y a pesar de todas las cosas que estaban pasando en toda esa línea de tiempo, ¿verdad? Em, Jenny, no soy solo una cara bonita. exacto, exacto, como que había una parte de mí en esos concursos que yo quería transmitir todos estos mensajes, pero claramente no estaba lista ni preparada. Y en ese momento de pandemia, pues ya yo estaba saliendo con Chris, me metía al Miss Costa Rica, estaba trabajando en la escuela Vos sos una auténtica y mujer fénix, ¿eh? La cantidad de renacimientos, o sea, yo te conocía en pandemia, hoy sos otra persona. Bueno, yo exacto, también, exacto, sí. exacto. O sea, una mujer completamente distinta a la que está comunicando todo esto hoy. Y, y sí, pues obvio, Chris tampoco no sabía exactamente si quería venir con todo este saco de cosas que yo tenía. Y aparte que, o sea, esta mujer está participando en Miss Costa Rica, o sea, ella es un mujerón. Él decía como Estaba yo, intimidado, lo sí, intimidaba por todas las formas posibles, literal. entonces él también era como que seguía hablando como con otras chicas porque él decía, o sea, esto es un mujerón, yo, ¿cómo voy a poder con esta mujer? Y yo por mi lado, o sea, lo quería un montón, me gustaba un montón, pero también tenía esta otra parte que decía, yo no sé si él va a poder como con todo esto que yo Claro, tengo. con todo esto que soy. Sí, Encima Cris es todo como exacto, inocente, ¿no? Como muy, como esa alma de niño, siento. exacto, Mm, exacto. A él le cuesta mucho como caer a tierra con las cosas. O sea, necesita un mm. proceso para caer todas las cosas a tierra, traer todas las cosas a tierra. Y, o sea, él a pesar de todo aceptó muchos comentarios que decía la gente sobre mí, mi expareja, montones de cosas que pasaban en ese momento y él y el mujerón metían mis Costa Rica. Mm. Y sin embargo, siempre estuvo como ahí apoyando a full. O sea, en esos momentos de pandemia y todo, que yo necesitaba que el vestido, que los zapatos, que aquello, que lo otro, él iba y traía y recogía. O sea, puede que yo sí le gustaba, pero ahora que lo Casi te conozco pasa por bien, atrás. yo ahora que lo conozco bien digo, en serio sí me quería, porque él era como muy desprendido de esas cosas y de verdad si él no le interesaba algo, no lo quería hacer, no lo iba a hacer. Mm. Entonces, mis tíos políticos, Luis y Roberto, que los amo un montón, sé que ellos van a escuchar este podcast, han sido como mis padres de Mm. vida, o sea, en todo el tema de mis, pero también en mi vida personal, para mí son como unos papás, Pero los amo ¿quiénes un son? montón. Ellos fueron los que me prepararon para el Miss Costa Rica Mm. y me ayudaron en concursos anteriores. Pero obvio, en todas esas caídas y todas esas cosas que estaban, ellos siempre estuvieron súper presentes en todo. Y te lo juro que eran los padres estrictos que yo nunca tuve. Porque es esto y esto, señorita, se acabó. O sea, no, Mm. ni para atrás ni para adelante, es esto. O sea, como que de verdad me retaban y me ponían donde yo necesitaba estar en esos momentos. Y yo solo tenía 25 años en ese entonces, iba a cumplir mis 26. Entonces, ellos no querían tampoco como que yo me metiera con ningún hombre en ese momento porque venía saliendo de muchísimas cosas, no querían que perdiera el enfoque. Ellos literal me veían con esa corona de Miss Costa Rica en la cabeza por toda mi historia y que también tenía un proyecto social que ayudaba a niños de escasos recursos justamente en Jacó, un lugar donde yo viví por un tiempo de niña. Entonces, claro, ellos me dan la historia de esta mujer, todo lo que tiene para hablar, todo lo que tenía para compartir, eso lo vamos a ganar porque ella se lo merece. O sea, es una guerrera, Ujú. es una Mulan. Creían muchísimo en mí. También integraron otras personas de Panamá, que Javier y Gregorio, que también los quiero un montón, son muy importantes en mi vida y en ese momento en específico me sacaron esa reina guerrera que ni yo conocía que tenía. O sea, para mí el Miss Costa Wow. Rica, aparte de que fue en Te pandemia, empoderó, me encanta. total, me sacó una fuerza que yo no sabía interior que yo tenía, de verdad me prendió lo que se me había muerto. Mm. Y en ese momento hubo como ese otro renacer, que es la Jenny con la que ustedes están hablando ahora. O sea, a partir de ahí, Mm. yo no me he dejado vencer de nada. O sea, se los puedo jurar de nada.
Y ya llegó el día del Miss Costa Rica, bueno, yo quedé en top 3 para el jurado, pero claramente para el público esa noche yo fui la ganadora y yo jamás esperé ser Wow. la ganadora del público, o sea, ni por la mente me pasaba que eso iba a suceder. O sea, yo estaba preparada con mis tíos y con Javi, con Gregorio y todo, full enfocada en la corona, pero jamás pensé que iba a dar tanto impacto en el público. O sea, que O mi sea, vos mensaje y contaste todo un lo que yo poquito tu traía, historia. sí, Mm, exacto. De mi infancia, no tanto como mi relación de expareja, pero sí de mi claro. infancia y de mi proyecto social, de por qué era tan importante para mí en ese momento, que impactó, o sea, dio la vuelta a Costa Rica el mensaje. Y de hecho yo salía como a la calle y así, no en Jacó, porque obviamente para Jacó yo soy la reina de ellos, todo, o Me sea, todo el encanta. pueblo que me quiere un montón por todo lo que yo he vivido y todo lo que ellos me han visto crecer desde niña. La gente afuera era como, la reina, usted fue la reina. Nosotros íbamos contigo. Sí, Jennifer, la del vestido rosado, porque en ese concurso hubieron muchos colores de vestido, pero solamente yo tenía el fucsia, el rosado. Sí, si podemos en la edición pongo una fotito. Sí, ahí está esa foto. Y la gente se identificaba con eso y para mí fue como, mi mensaje trasciende, o sea, de verdad llega. O sea, acá mis estudiantes, ni te digo, en la escuela, los padres y todo, era como mis niñas me veían con unos ojos que les brillaban, como tu Ay, vestido, el rosado, y o sea, ellas hasta querían que yo fuera vestida con ese y los tacones y todo obvio, a obvio la que te pedían escuela. los niños. Ay, qué Sí, ternura. sí, fue muy, muy bonito. Yo como que volví a vivir, agradezco mucho esa etapa de Miss Costa Rica porque para mí fue como volver a la vida, volver a mí, encontrar mi propósito. Y entre esos propósitos vino el máster en neuropsicopedagogía, que ahí fue donde empecé a descubrir todo este tema de patrones neurogeneracionales, que empecé a estudiar más mi historia y cómo podía ver, por ejemplo, que mi abuela la había sacado su mamá de la casa con mi tío y mi mamá, o sea, la había sacado de su Ujú. casa. Luego mi mamá, cómo llegó y se salió de casa y llegó donde mi papá. Y luego yo, cuando mi mamá me dijo que me tenía que ir de casa junto con mi padrastro Claro. y todo lo que iba pasando, yo decía, wow, no, o sea, a mí me explotaba la cabeza en esos momentos, pero yo decía, ¿cómo he venido repitiendo todo y no me había dado cuenta? O sea, Mm. ¿cómo esto puede estar pasando? Y luego cuando salí Es de la que escuela, en ese momento una siente que es de manual, ¿viste? Yo también que en las terapias cuando descubría esas cosas decía, pero está este sueño manual que te lo va explicando y yo era parte, como wow, sí. total, fue buenísimo ir descubriendo todo eso. Y que cuando salí de la escuela, que ya tomé la decisión de empezar a trabajar en un consultorio como neuropsicopedagoga, y entraban los niños y yo les hacía los diagnósticos a los padres y después atendía al niño, iba viendo todo y yo decía, Dios mío, o sea, los papás están repitiendo los mismos patrones con sus hijos. Y ahí Ujú. como que empecé a tener ese llamado y yo decía, no, yo no puedo quedarme en un consultorio. O sea, yo tengo que trascender este mensaje porque todo el trabajo que yo hacía con los niños en ese consultorio se venía abajo porque los padres no conocían todos estos temas. Y Mm, energéticamente también lo podía percibir. O sea, era como si podía leer los patrones del papá y luego cuando estaba trabajando con el niño aplicando todos los procedimientos, estaban ahí. Y dice, pero mm. ¿cómo yo puedo leer esto? Porque es que si yo, digamos, le entrego esta información a mi compañera, tal vez no es neuropsicopedagoga, pero es de terapia conductual, por ejemplo, no podía verlo como yo lo estaba viendo. No es que tenés un don mezclado con tu historia, que es como tu intuición te dice y no necesitas ni ver a la persona, ya sabes, como que lo puedes leer. Exactamente. O sea, ya solamente hasta con ver el cuerpo y cómo se expresa, ya sé por- de dónde vienen todas esas cosas. Después me mirás a mí y me tirás unos tips. No hay más que he hecho cosas con tu mamá también, entonces es como, ah, ella Uy, tiene un sí. montón de cosas Creo que tengo ahí. que tener una sesión con Jay.
Es espectacular, o sea, no solamente ver lo negativo, sino también los dones, porque yo en los Mm. niños podía ver como el montón de fortalezas que tenían de su mamá y de su papá, y que los papás lo veían como algo negativo, y yo como, no, mira, o sea, si lo ves de esta forma, le sacas el máximo potencial a tus hijos y a vos como padre o mamá. Mm. Y eso me inspiró muchísimo para empezar a hacer mi propio negocio eh, desde ese, desde ese punto, no desde el ganar como el dinero, no sé si me explico con esto, No, sino en sí, que, como que era más allá de eso. O sea, hay un exacto, punto en el que uno cuando crea su propio negocio y realmente no le importa el dinero, llega un momento en tu vida que te tiene que empezar a importar para que te pueda importar menos. Porque si no te exacto, importa y no lo haces por dinero, de repente no lo puedes hacer porque no tenés para nada, o sea, se te cae la vida a pedazos alrededor tuyo. Entonces sí tiene que importar para que pueda no importar, porque ya no es un problema, pero sí te entiendo. eso es excelente. Bueno, Cami, más que nadie puede explicar esas cosas porque ese es el tema de ella. Pero, Sabes que ni siquiera sé si tanto, pero yo era la que menos le importaba en el mundo y tuve que aprender a que me importe porque si no, no podía llevar a cabo lo que quería hacer. Entonces, yo exactamente, jamás me hubiese metido a aprender esos temas. Yo siempre era la que andaba pintando y hablando de Dios y leyendo la Biblia y me metía a lugares a ayudar a barrios re peligrosos, sin plata, juntaba monedas, como, em, pero me tuvo que empezar a importar como para poder llegarle a la gente, porque si llegar a no, la gente. ¿cómo le ayudas a alguien si vos no estás pudiendo con tu vida? Exactamente. Ya más claro imposible lo que quería decir era eso. Entonces sí, ese fue como al propósito que llegué de vida y en toda esa transformación, bueno, pues estaba Cris ahí conmigo y ya después de los 2 años que estuvimos como novios, tomamos la decisión de vivir juntos e ir explorando como pareja todos los temas que yo estaba aprendiendo y él es un hombre tan bueno, con un corazón tan grande que luce de conejillo de Indias en un montón de cosas. Y él me decía como, mi amor, no puedo creerlo, me acabas de abrir la mente en algo que no sabía, que no entendía de mi familia. Y también Mm, veía a él cómo iba creciendo como hombre al mm. explorar todas esas cosas. Y yo decía como, ay, yo sí soy buena en esto, o sea, voy a seguirle dando. Y luego ahí como que empecé a transmitirlo con mis amigas, les empecé a enseñar todo lo que estaba aprendiendo y ellas eran como, les explotaba la cabeza toda la información, todo lo que venía pasando. Y ahí fue cuando ya empecé a darle estructura a lo que quería, al negocio y bueno, me faltó una parte, Cami. La voy a decir rápidamente para no hacer este podcast más largo. Perdón si ya llegaron hasta aquí, pero Tranqui. es que es mucha info. No, igual podemos hacer una Em, parte 2 pero contalo y sí. si ya están acá, bueno. Ajá, hubo un momento que tuve otro despertar. Depresión X.089. Que ahí fue cuando entré en todo el tema de mentalidad con Paul Ramifar. Paul Ramifar es mi mentor de mentalidad y ahí, por ahí fue que conocí a Camila. O sea, gracias a Paul llegué a Camila. Gracias. O sea, hoy puedo Gracias, decir Paul. gracias por eso. Cuando estuve bueno, con Chris, que ya nos fuimos a vivir juntos, que ya la relación se puso seria, ¿verdad? Mi ex jefa se va para Estados Unidos y me entrega la escuela que yo había venido trabajando todos estos años, la escuela que les había contado no tradicional, me la entrega como todo un regalo con mucho amor, con mucho cariño por todo el tiempo que yo venía trabajando con ella. Pero la escuela se nos creció, o sea, la escuela tenía casi 80 alumnos en ese momento. Ya no era la escuelita, o sea, de verdad, entre las dos hicimos algo grande. Y por un tema de burocracia más que todo, en la forma en que la escuela estaba registrada, era como un centro tutor, no como una escuela, y estaba funcionando como una escuela. Al ella ser extranjera no tenía tantos problemas en tenerla así, porque si llegaba a Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, no sé, en los países de los que nos estén escuchando cómo funciona, pero son las entidades legales para tener un tipo de negocio como este, me doy cuenta
era más difícil poder enrolar la escuela con todo esto, o sea, ponerla legal que tenerla. Y en el momento que ella ya va dejando la escuela y todo esto, entran profesores nuevos a la escuela con los que culturalmente no podía conectar porque ellos eran de Estados Unidos y prácticamente que la vida se me hizo imposible. O sea, Camilo estaba trabajando de lunes a domingo sin descansar, viendo de qué forma sacaba esa escuela adelante porque hasta en el tema económico era difícil sobrellevarla. Y, o sea, sí, yo estaba preparada como para llevar toda esa situación, pero se me estaba cayendo el sueño de que tenía como mi escuela y que tenía que registrarla, porque si no iba a perder mi, ¿cómo es que se dice? Como Sí, como tu el carnet de licencia. profe, Ajá. ajá, porque no estaba legal todo el trámite de la escuela y aparte de eso, las multas y sanciones que podía sobrellevar la escuela y tuve como todo ese tema y yo me iba a Me acostar a imagino un dormir. colapso, porque le dedicaste un montón de tiempo y de repente se cayó. Sí. Y tuve que ya con la psicóloga y todo, de las terapias y todo, tomar la decisión de dejar la escuela porque entré en un burnout. Y yo no sabía que era eso. Así que hasta eso experimenté, un burnout. No tenía ni una idea de qué era eso. Y Chris tuvo que pasar ese burnout conmigo. Y te lo juro, o sea, él en eso estaba trabajando en una óptica, él es optometrista, bueno, fue optometrista, ahora es educador visual, pero estaba en la óptica y también estaba ayudándome con la escuela y llegábamos a la casa y yo no hacía más que llorar porque no sabía cómo podía solucionar ese problema más rápido, o sea, hacerlo suficientemente suficiente, valga la redundancia, para poder salir de ahí. Y ahí fue que conocí a Paul, porque ya era otro momento de la vida que yo decía, ya no quiero vivir más, se me fue mi escuela, todo se me vino abajo, o sea, como que todos los traumas del pasado se devolvieron a ese momento. Pero bueno, quería contar eso porque ahí fue donde yo conocí a Paul cuando entregué la escuela y Paul había pasado por cosas parecidas, entonces conectamos súper bien en todo el tema de Limitless Mind. Te entendió y Y te explicó qué cuando, te estaba pasando, ¿no? Como, ujú, exactamente, exactamente, y ahí empecé a trabajar mi fuerza mental, que tampoco no sabía que eso existía, ¿verdad? O sea, el trabajar tu fuerza mental para que cuando este tipo de cosas estén pasando en tu negocio, vos las puedas sobrellevar. En todo el tema sí. financiero también. Me abrió otro mundo y ahí fue cuando empecé a entrar como neuropsicopedagoga y a montar mi producto también para poder trascender con más personas y ese propósito que ya había encontrado después de mis Costa Rica, seguirlo expandiendo. Ujú. Y ahí llegué a Camilita. Llegué a conocer esta hermosa mujer que tiene también esa historia de vida impactante, que si no se han escuchado todos los podcasts de Camila, los recomiendo 100% porque son muy inspiradores para personas como yo que también han pasado por situaciones así, tal vez, ¿cómo les digo? No lo mismo, pero el Ujú. sentimiento y demanda de emociones es Sí, es como que te exactamente demanda todo tu ser, cuerpo, la alma, misma. todo recuperarte. Mm, Exactamente. Y ahí fue que también entré en presencia y he descubierto todo este otro mundo de poder expandir este mensaje, trascender. Es que no es solamente como quedarte en una sola, en un solo lugar, con una sola idea, con una sola cosa. Y agradezco que haya pasado también lo de la escuela, porque eso me dio un montón de experiencia más. Sé ahora lo que es un burnout, que no tengo por qué volver a entrar ahí, porque ya tengo toda la información. Y aparte que aprender todo el tema de fuerza mental y entrar en presencia donde te enseña a hacer como combinación de todo para mí, eso es lo que ha sido una combinación para poder sacar mi máximo potencial y entregarle a todas las personas que necesiten superar procesos y conocer cuáles son esos patrones que están repitiendo de sus familias, yo pueda expandirlo, o sea, no solamente quedarme en un solo lugar con la info, sino de trascender en estos espacios como el que estoy teniendo ahorita con Cami, ujú. que entre más tú comunicas, entre más tú sales de esa zona de confort,
y espero que esto le sirva también a las chicas de En Presencia si llegan a escuchar este podcast. Entre más usted transciende ahí, va saliendo como de esos miedos y va explorando todo lo que tienes para dar desde tu energía femenina, que me encanta. En Presencia es uno de los temas que más lidera Cami, que la admiro tantísimo. O sea, hoy les puedo decir que eh, conocí Buenos Aires, salí de Costa Rica, de Jacó, donde viví toda mi vida. Conocí Buenos Aires, otra nueva cultura, otras nuevas personas. Conocí a Cami maravillosa, a Sergio maravilloso, que los quiero un montón, ¿no? Y pronto Ujú. estaré en esa boda en Disney. Voy para ahí, voy para allá. Jenny, no Em, spoilees que yo no conté todavía. Vos y bueno, Sergio me así que spoilean todos los podcasts. viene, viene podcast de eso entonces. Ay, no. Estoy ahora en Colombia, me encuentro ahora en Colombia y creo que voy a echar un poco de raíces por este país también, que me encanta, maravilloso, pero no hubiese llegado a hacer absolutamente nada de esto si no me hubiese pasado toda la historia que les conté y que hoy Mm, estoy tan feliz y tan emocionada que tengo mi propósito tan claro y que entre más papás y más personas entran a leer sus patrones familiares, tanto los negativos como los positivos, me hace sentir como que estoy viva y que cada día que pasa y cada día que vivo estoy súper entregada a esto y me siento plena, feliz, agradecida y de verdad que muchas gracias a todas las personas que conectaron en este podcast, que se quedaron hasta el final a escucharlos. Cami, gracias con todo mi corazón. No te tengo aquí cerca en este momento, pero quisiera darte el abrazo ujú. más grande del mundo. Ay, yo también. Gracias por todo lo que compartiste. O sea, se me pasó rapidísimo el tiempo, aunque fue bastante. Qué potente. O sea, siento que me quedé sin palabras. Entonces, sí, o sea, me dan más ganas de abrazarte que otra cosa. Me voy a tener que abrazar a Yo mí. también. Em, pero siento en este momento como qué poderoso que es. O sea, uno no es necesario que aprenda desde todo ese dolor y sufrimiento, ¿no? Se puede aprender de lugares más amorosos, pero si a uno eso ya le tocó y se barajaron así las cartas con la información que había inconsciente y demás, como que nosotras que pasamos todo eso nos podamos levantar, me hagan de llorar, y compartir es como muy, o sea, es muy valioso porque esto que vos decís, como aparte de la teoría, lo viví con todo mi cuerpo. Entonces puedo realmente comprender cuando tengo un humano adelante, no solamente desde la teoría, sino desde mi historia de vida. Y Total. repito que no te invalida lo que vos sabés no haberlo pasado, pero siento que o sea, nosotras tenemos muchos motivos para estar asustadas y no hablar, o como para Correcto. no, que no pase esto, como de llorar y pensar quién lo va a o sea, quién lo va a escuchar y que se va a despertar si lo escuchan, como que literalmente para nosotras sería mil veces más cómodo callarnos. Y me Correcto. parece demasiado valiente como que no nos callemos y que hayas hablado hoy. Como que te celebro mucho por eso, nos celebro mucho por eso. Me parece hermoso también todo el tiempo, o sea, Jenny, la primera vez que cuenta su historia así, todo el tiempo que esperaste para ser respetuosa con vos y tu sistema nervioso, no es una cosa que, ay, me pasó y voy a contar y voy a hacer un reel. Correcto. Es Sí. importante cómo, o sea, desarrollaste fuerza mental, hiciste terapia, hiciste un montón de cosas a través de los años. Y imagínense que con todo eso igual una se sensibiliza mucho, pues somos humanos. Em, pero siento que cuando estamos creando estos proyectos con tanto corazón, no es solo un proyecto y un negocio, siento que estamos cambiando el mundo. O sea, literalmente cada lucecita que se prende está cambiando cómo es una familia completa, un patrón completo generacional y se irradia a cada persona que está alrededor. Y estamos como creando una generación nueva mucho más despierta dentro de tantas cosas duras que están pasando, como que se ilumina y empieza a ser como un efecto dominó y elijo creer que somos mucho más de lo que creemos, que nos estamos animando a hablar y exponernos y tocar esos temas que son duros para que no se repitan más, porque la forma más fácil de que algo se siga repitiendo es mantenerlo escondido en el silencio, en la sombra. Entonces te agradezco mucho con todo mi corazón y bueno, ya nos contarán los que escuchen
Le pueden Mm. escribir a Jenny, pueden dejar acá un comentario en el podcast, pueden decir si tienen preguntas para Jenny, haremos un Q&A, podemos hacer más cosas. ¿Cómo te pueden Claro. encontrar, Jenny? ¿Cómo son tus redes y tu podcast? Sí, bueno, mi podcast se llama el podcast de Nini, Rompiendo Patrones. Ahí me pueden encontrar. Y les Hay dejamos los mucha links. info. Sí, es muy valioso también toda la info que compartimos por ahí. Va con todo el tema de patrones neurogeneracionales familiares. En Instagram me encuentras como Jenny Barrantes. Y también tengo otro Instagram que es del podcast que también comparto mucha info que se llama Rompiendo Patrones. Ahí lo pueden encontrar. Y pues toda la info que yo comparto en mis redes sociales siempre viene con todo este tema porque, por ejemplo, si mamá llega a sanar sus heridas con su historia y hablando su voz en mi programa, pues ya está sanando toda una generación, está sanando a todos sus hijos. Y es algo que me hubiese encantado que más personas tuvieran esa información, que, por ejemplo, que mi Mm, abue hubiese tenido toda esta info cuando ella estaba joven, ¿verdad? Cómo hubiese cambiado todo el sistema familiar a partir de ahí. Y también enseño que hay que honrar nuestros padres y nuestra historia, de que no podemos andar ahí por la vida pues culpando absolutamente todo lo que pasó, sino más bien transformarlo. Y ese es como el mensaje principal que quiero que todas las personas que escucharon este podcast se lo lleven, que se puede transformar tu historia y todas las cosas que has pasado y que si estás viendo que repites esos mismos patrones de tu mm, familia con tus hijos, hasta si eres profe también, que para mí eso es súper importante, que los profes lleven este tipo de terapias para que no transmitan a sus estudiantes también sus cosas, ¿verdad? Personales de su historia. Entonces, entre más yo expando este mensaje, pues más apertura tengamos con todo este tema. sí, y esta conciencia de que todo el mundo estaba haciendo lo mejor que podía, aunque hayan hecho desastres, literal, como esa compasión de wow, qué fuerte, que eso era lo mejor que pudieron también. Pero bueno, mucho amor para vos, para todas esas Gracias, personas Cami. que mencionaste hoy que te ayudaron en algún punto, los amo también a todos, gracias. Y Sí. nos vemos en el siguiente podcast. Bueno, Chao, Cami, bye. gracias por Chao. escuchar.